Hola Vero, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos nuevamente reflexionando, ¿no? sobre nuestro propio camino en lo que va de una semana, ¿no? Entonces, bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para compartirles con mucho gusto nuestras propias enseñanzas y aprendizajes también, más bien, sobre este camino personal, sobre este camino, este autoconocimiento, este ir hacia adentro. Bueno, mi nombre es Laura Martínez y Verónica Nava, que pues juntas somos Florecer. Y hoy la verdad es que no sabíamos qué abordar, pero sucedió que este fin de semana, bueno, estoy en un curso formal desde la perspectiva budista que aborda la generosidad, ¿no? O sea, eh, la generosidad como una forma de vida libre y fructífera, así se llama el curso. Y pues yo le comentaba a Vero que al principio de este curso nos piden hacer actos de generosidad y realmente la primera semana yo no hice ningún acto, ni siquiera llevé una bitácora de qué había hecho porque sentía que no podía hacer un acto de generosidad a otros, porque pues ni siquiera a veces salgo a la calle, o sea, realmente eh, en esa semana pues no salía y dije, bueno, ¿cómo le voy a dar algo a alguien si ni siquiera salgo, ¿no? Entonces, mmm, después me fui percatando que no tengo nada que dar, realmente es algo falso. Eh, Fui descubriendo, eh, meditando y tal vez no tanto meditando, sino percatándome que esta narrativa que yo he tenido a lo largo de mi vida, de no ser suficiente, pues obviamente se veía en esto de no tengo nada que dar, ¿no? En esto ni siquiera reconocía mi propia capacidad de compartir, de dar o de crear actos generosos. Y creo que a lo largo de mi vida he dado, he compartido, pero ni siquiera he visto esos actos, o sea, ni siquiera los he valorado porque no me valoraba a mí misma y porque yo misma consideraba que no aportaba mucho a la vida de alguien más, ¿no? Entonces, mi narrativa siempre desde niña era, no es que la tuviera clara ni consciente, pero mis actos eran de no ser suficiente. Eh, Sentía que esta convivencia, a lo mejor en mi casa, o sea, lo que me tocó, el patrón o el rol que me tocó en familia, el de hija, pues muchas veces mi mamá en un estado de depresión o de esto, me sentía responsable de la vida de mi mamá, me sentía responsable de sus acciones, me sentía responsable de sus tristezas y todo esto, pues yo lo fui internalizando de no ser suficiente, ¿no? No puedo mantener a lo mejor interesada por la vida a mi propia madre. Y todo esto me fue creando velos, me fue construyendo de una manera en la que no podía ser autosuficiente, sino que realmente tenía que depender de alguien o de algo para sobrevivir. O sea, porque ya no era vivir, sino era una sobrevivencia, ¿no? Entonces, creo que empecé a construir todos estos muros muy bien para poder sobrevivir. Y toda mi vida y toda mi narrativa se fue hacia el otro y obviamente no era un mirar hacia mí misma. Entonces, justo previo antes de grabar esto, le comentaba a Vero que
yo antes tenía mucho miedo a lo mejor de salir, dejar mi casa, etcétera, etcétera. Sentía que algo iba a pasar, que alguien iba a venir y se iba a llevar las cosas. Un apego exagerado hacia lo material. Y hoy me doy cuenta que ese apego y esas creencias y esas narrativas internas, pues eran de que yo no podía generar por mí misma un recurso. Entonces estaba apegada a lo que ya había. Y seguramente no solamente a lo que ya había material, sino también a lo que ya había a nivel tradición o a nivel creencias familiares o a dinámica familiar, ¿no? Creo que en mi familia se apegó mucho a mantener con vida recuerdos del, o sea, el pasado, ¿no? A mantener vivo el pasado, a que los cambios sean difíciles, a que tenga que costar un cambio, mucho apego hacia las tradiciones antiguas y hacia los ancestros. Entonces el cambio pues no era como una opción. Entonces todo esto me fue construyendo en no verme, en no ver mis propios recursos, en no saber, o sea, lo generaba, pero al mismo tiempo yo misma le ponía un reto, o como vulgarmente o como coloquialmente se dice, yo misma me metí el pie, ¿no? Entonces, porque pues yo no tenía esa perspectiva en mí de dar, o sea, esta capacidad de dar. Y el domingo empecé a sentir mucha gratitud. Era algo que nacía de mi corazón, era una sensación tan rica y tan de plenitud y de paz que por un momento cerré los ojos y yo iba en carretera y dije, bueno, o sea, estoy sintiendo esta expansión tan rica y tan plena y tan que me llena, que fue, o sea, como que mi ser empezó a recordar todo lo que tiene para dar, todos los recursos con los que cuenta, todo lo que yo he dado y que ni siquiera me he dado cuenta que he dado, ¿no? A lo mejor esa escucha, ese tiempo que a lo mejor otro necesitaba, muchas veces el solo estar ahí en silencio tal vez para una persona que en algún momento lo necesitó, que necesitó una compañía, a lo mejor un consejo, a lo mejor esta inquietud también que considero que ha sido un gran alivio florecer, o sea, creo que para mí, y a lo mejor hablaré por ti también, Vero, ha sido como esta plataforma que nos ha dado mucho autoconocimiento, o sea, porque todo lo que hablamos aquí nace de esta inquietud de compartir nuestras propias experiencias y que le pueda servir a alguien más, ¿no? Y ese es un acto de generosidad, o sea, ese es reconocer mis recursos. Y, y me di cuenta que todo aquello que anhelaba, nada tenía que ver con lo material. A lo largo de este curso hemos hecho ejercicios, ¿no? Eh, y realmente era esta ausencia de mí misma en mi propia vida. Esta ausencia de no conocer qué hay en mí. Esta ceguera y sordera también, ¿no? Porque no sabía ni siquiera qué me habitaba, qué virtudes me conformaban. No me escuchaba. Mi diálogo siempre era, pues tal vez el no ser suficiente y a lo mejor veía que alguien más se iba de vacaciones y yo sentía que yo no podía hacerlo. Y obviamente había frustración y había enojo y había tristeza. Eh, y porque yo misma acepté que yo no podía acceder a eso, porque creí que mi existencia era únicamente tal vez estar aquí, encerrada para lo que alguien más necesitara, estar enfocada en las necesidades de alguien más y no en las mías. Y este descubrimiento
para mí ha sido un gran regalo el saber qué puedo compartir. Y eso compartir no es que tenga que ser el gurú de 1 millón de personas, de todo el mundo. No, 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 es que hay por compartir, es desde qué es lo que puedo dar, desde reconocer esas pequeñas acciones de darle agua, a lo mejor a un perro en la calle, darle un alimento, darle el paso a alguien en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Estar ahí a lo mejor para cuando alguien lo necesita. Eh, Incluso cuando nuestra familia está enfermo y que nosotros también nos sentimos enfermos, pues es dar todo ese tiempo, esa presencia para aquel que lo ha necesitado, ¿no? Y eso me ha hecho muy feliz en estos días. Claro, claro, ¿no? O sea, es sorprendente cómo el sistema nos ha hecho pensar, ¿no? Que, que si no es con dinero, no es dar, ¿no? El sistema familiar, el sistema social, el sistema cultural, ¿no? Todos ellos, imagínate qué gran carga para cualquier ser humano. Y eso nos lleva a lo que tú decías, Laura, que no puedo reconocer todo aquello que en potencial y en hecho hemos dado, ¿no? Porque todo va encaminado a dar en cuanto a lo económico, pero todo aquello que no se puede, digamos, poner un precio, yo creo que es, como decías, lo que más satisfacción, ¿no? Te da en tu corazón, más expansión, porque sabes que viene desde otro lugar, ¿no? Un lugar muy distinto, desde la incondicionalidad, desde el, estás ahí para quien lo necesite, y no importa si esa persona que lo necesite sea una persona que tiene muchísimos recursos económicos o muy pocos, ¿no? Pero necesita, y necesita de tu ayuda, de tu energía, y tanto como tú como yo ahí hemos estado, ¿no? Pero esa falta de poder vernos a nosotros mismos, eh, esa capacidad que tenemos y que sí hemos podido dar y que sí hemos podido compartir desde la incondicionalidad, es una forma también, bueno, yo siento que es como una enfermedad, eh, es como que nos ciega, son velos de los que hablabas, ¿no? Son como velos que no nos deja ver realmente lo que somos en esencia, cualquier ser humano, ¿no? Porque hay gente muy humilde que luego vas por la calle y te ofrece, no sé, le cargo su bolsa, ¿no? Y sin pedir propina, o sea, y ese dar, sabes que viene, ese es un dar del corazón, ¿no? Gente que tú vas, por ejemplo, al mercado, ¿no? Y le compras algo a una persona que sabes que necesita y de repente te dice, ay, le regalo esto, ¿no? Te sorprende cómo, cómo ahí está la verdadera esencia, el verdadero regalo, porque no es económico, ¿no? Es energético. Y conforme vamos accediendo a esta capacidad que tenemos de dar, vamos accediendo también a nuestra capacidad de poder observar nuestra abundancia, que siempre ha estado ahí. Todos los seres humanos somos abundantes. Yo creo que aquí el velo es que nos han hecho creer que la abundancia es igual a dinero. Abundancia es como decías, ¿no? Igual a cuántos viajes has ido, igual a qué coche traes, igual, ¿no? Cómo te vistes, qué bolsa traes. Pero nada más alejado de la verdad. La abundancia realmente es eso de, como tú dices, híjole, yo sé que tengo una agenda ocupada, pero si me habla una amiga y tiene un problema, ahí estoy, ¿no? Hago espacio y estoy incondicional para apoyarle en lo que necesite, ¿no? Aunque eso sea solo escucharla. Ahí están los verdaderos regalos, ¿no? De sentirnos abundantes y sentirnos bien con lo que damos. Sentirnos que estamos haciendo algo, que estamos vivos, ¿no? Porque cuántas veces el mismo sistema nos dice que si no estás en ese de dar económicamente o de dar de algún otro tipo de manera que sea material, si no es material, pues no es dar, ¿no? Y estás vibrando en carencia, no ves todo tu potencial, ¿no?
Entonces, cuando dejamos de lado esa parte de que dar realmente no es material, ¿no? Como es algo más sublime, más sutil. Y yo creo que más, digamos, es como una energía que permanece, ¿no? O sea, que no caduca, como cualquier cosa material que pudieras dar, ¿no? Se acaba, se agota. Pero lo que diste en energía sutil, esa energía que diste de corazón, que diste incluso sin esperar que te la regresaran, ¿no? Un intercambio. Ese es el verdadero sentido de la abundancia. No sé, que te llena el corazón. Y como tú dices, ¿no? Es algo, es una sensación muy bonita. Sí, pues es Te llena el reconocer, corazón. yo creo que de algún modo es como reconocer tu propio equipaje, ¿no? O sea, tu propia capacidad de vivir, ¿no? Porque es como esta expansión de la vida misma, o sea, es un recurso que está en ti, o sea, a lo mejor la empatía, a lo mejor el sacarle sonrisas a alguien, a lo mejor la escucha, es algo que ya está en ti, que viene desde tu propia creación y que obviamente es un canal que fluye de manera ilimitada y que es algo natural, ¿no? Es como el cauce de un río, tal vez un río se secará, pero el día que vuelva a retomar el agua, el día que vuelva, o sea conoce nuevamente su cauce, conoce su camino y es algo que nadie lo detiene, ¿no? Creo que esta construcción que tenemos los seres humanos, que nos han dicho que tenemos que ser importantes o que tenemos que tenemos que impactar, a cuánta gente has impactado, cuántos followers, cuántos likes, eso es lo que es importante. Y realmente yo creo que lo importante es esta plenitud que puedas sentir desde el acto más pequeño. Le estoy dando el paso a ese peatón, pero lo estoy haciendo porque es algo que me nace. Estoy reconociendo a lo mejor esa generosidad o esa empatía o esa solidaridad o el motivo que sea por el que le diste el paso a una persona, el darle agua a lo mejor a un animalito sediento, el rescatar a lo mejor a estos animalitos que, que han vivido en incendios, o sea, todos esos son actos de generosidad y que nacen a lo mejor no por un acto de reconocimiento, o no por una búsqueda de reconocimiento y aceptación, sino reconocer tu propio caudal de vida. Yo creo que es reconocer a Dios en ti. O sea, es ser ese canal divino que a través de cada persona fluye y que no tiene ningún precio, o sea, que es invaluable. Claro, y esto nace solamente, o bueno, ya existe, pero solamente hasta que te detienes, haces una pausa y te observas, porque también eso te han enseñado, ¿no? O sea, si ves la capacidad que tienes para dar, es ego, es soberbia, es, ¿no? Incluso también podría ser un pecado, ¿no? Para el sistema religioso. Y entonces es así como, no te reconozcas, ¿no? La invitación es a no te reconozcas y no, al contrario, es voltea a verte y ve todas las capacidades que tienes para dar, ¿no? Así como dices, que vienen desde algo más allá de lo humano, ¿no? Viene, como te decía, de Dios, ¿no? O sea, desde ahí, desde esa fuente, y nosotros somos como vehículos que se prestan para que se pueda llegar a la persona que lo necesite o al ser que lo necesite, ¿no? Y entonces yo creo que aquí sería muy bueno ya que no estamos acostumbrados los seres humanos a hacer esto, hacer una lista, ¿no? ¿Cuántas cosas he dado, no materiales, que me han llenado el corazón? ¿No? Enseñarnos, y este ejercicio podría ser como para enseñarnos a nosotros mismos qué capacidades tenemos. Esto, ¿no? O sea, darte cuenta de la abundancia que tienes Sí, y que todos tenemos. sí, sí, Y no porque avergonzarse de ello, ¿no?
No, porque el plus también y el diálogo que nos han metido es pues casi casi entre más te menosprecies es mejor, ¿no? Y, y, Claro, y el acto claro. de dar es valorar, valorarte y valorar lo que está en ti. Y ese valor, creo que esa capacidad de dar, creo que es la gran vía para sanar a este planeta, donde vivimos como en competencia, donde tienes que ser, ¿no? Casi, casi wow. No, no, no. Es, ya eres wow, ¿no? O sea, es como reconoce qué es lo que está en ti, que es único. Sí, claro. O sea, sí, y el reconocer es solamente si hacemos un alto y nos empezamos a ver, ¿no? Y empezamos a actuar en contra de aquello que nos han enseñado, ¿no? Principalmente es menospreciar lo que somos. Entonces salir de eso y sí ponernos una estrellita, ¿no? Como la escena del Tinder, ¿no? Oye, hice esto bien y también pues celebrarlo, ¿no? Celebrarnos a nosotros mismos. Sí. Para ir de esta manera vamos destapando más características y cualidades y podemos ser más, caen esos velos y podemos vernos más realmente como somos y no como aquello que nos quisieron enseñar que somos. Ujú. Ver la realidad, porque ahorita Exacto. realmente nos tienen como muy alejados de lo que realmente somos, nuestro potencial. Pero Ujú. solamente vamos a regresar a la verdad cuando empecemos a vernos a nosotros mismos. En Y este caso, apreciarnos. nuestra capacidad de dar. Ujú. Sí, así Puede es. aplicar para muchas otras cosas, ¿no? Pero podemos empezar por ahí. Sí, así es. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo más, Vero. No, yo creo que por hoy está bien. Ok, pues muchas gracias y como siempre esperando Gracias a ti. que nuestras reflexiones le ayuden a alguien. Gracias, Lau. Bye. Bye. Gracias, Vero.